pararemos en tu amor, somos libres, jóvenes somos y cantaremos solo a tu nombre, Cristo. Hola a todos mis chavales, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, los saludo en el gran amor de nuestro Señor Jesús. Hoy estamos acá en un nuevo capítulo, ya en el segundo capítulo de la nueva temporada de Podcast Generación de Fe. ¿Cómo estamos en el día de hoy? Bien, animados con este nuevo segundo capítulo, vamos creciendo. Con todo. Y un nuevo invitado que en un ratito más lo vamos a conocer. Pero vamos a ir primero con la oración, así que quiero que puedan cerrar sus ojos, también en sus casas, que puedan cerrar sus ojos y oramos. Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Padre, yo le doy gracias por este momento, porque usted nos permite estar acá ya grabando el segundo capítulo de este hermoso proyecto, Padre. Gracias le doy porque usted abre las puertas en todo momento para poder lograr esto, Señor, para gloriar su nombre, Señor, y para que los demás puedan conocerlo a usted, Padre. Le pido que pueda usarnos a nosotros y a nuestro invitado, a nuestros hermanos, Señor, para que los demás puedan conocerle. Hable usted a través de nosotros, Señor. Pido que nos bendiga, Señor, y guarde en este momento. Dejo estar así en sus manos, en nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, para empezar, vamos a ir al versículo del capítulo o del día, que queda en Juan 16:33, que dice: estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. Bueno, este versículo es muy bueno, que habla de que tenemos que tener paz en Jesús, que tenemos que confiar en Él plenamente, porque tendremos aflicciones y todo, pero Él siempre va a estar con nosotros. Y siempre que tengamos fe en Él, vamos a pasar las cosas. Bueno, ¿qué queremos referirnos a este capítulo? Vamos a hablar cómo Dios obra en medio de la tormenta. Para eso, era para compartir más que nada un tiempo con los hermanos y sobre todo con mi hermano Hernán, que es nuestro predicador de la Iglesia Montaner, que nos va a ayudar de cómo podemos pasar la tormenta o cómo vemos a Dios mientras obra la tormenta. Bueno, igual, darle una buena bienvenida. Eso, una bienvenida, estamos muy agradecidos de poder tenerla aquí en nuestro podcast, de poder compartir su experiencia, sus testimonios también y las palabras que el Señor tiene preparado a través de usted. Y quería preguntarle también, para que vaya soltando un poquito de tan tenso, ¿cómo está? ¿Cómo se siente el día de hoy? Muy bien, para mí es una gran bendición estar aquí, poder hablar ahí. Yo sé que hay mucha gente que les sigue, así que nada, pues es un privilegio poder estar aquí y poder hablar de este tema que es tan importante más en este tiempo, donde todo el mundo vive como agitado, el mundo está medio convulsionado, y de repente hay muchos problemas en el mundo en sí, así que bueno poder entregar un mensaje de lo que enseña la Biblia, como enseñaba, o decía mi hermano Lucas, que el Señor dijo ahí en Juan 16:23, que en este mundo tendréis aflicción, ¿okay? Así que tenemos que partir primero con la primicia que el Señor nunca nos mintió, nunca dijo que cuando uno sirve al Señor los problemas se acaban. No, este mundo siempre vamos a tener aflicciones. Eso está por sentado que es así. Bueno, ya está dando la introducción ya a lo que es nuestro tema, que es paz en la tormenta, como ya se pudieron fijar, pero también hablarlo porque son situaciones que uno vive, somos de carne y hueso, muchas veces pasamos aflicciones en lo que son las inseguridades del cuerpo, de mente, también podemos pasar el tema de problemas económicos, problemas familiares, en el colegio, universidad, en todo momento. Entonces, en todo momento vivimos como en tormentos, por así decirlo, y ahí es cuando nosotros ponemos a trabajar nuestra fe y lo que es la confianza en nuestro Señor. Entonces, para poder dar como la ayuda también a esto, y que queda más que claro en la historia que está plasmada en la Biblia, que es Marcos 4:35 al 41, en el cual habla de los pescadores. El Señor les dijo a sus discípulos, les mandó ya después de haber predicado a toda la multitud, les mandó a sus discípulos a poder subirse a la barca y cruzar al otro lado. Todo normal, todo tranquilo. Este niño estaba durmiendo, Jesús estaba durmiendo, estaba relajado, pero pronto llega la tormenta. Y ahí es cuando los pescadores se asustan y van a despertar al Señor diciendo: Señor, Señor, estamos con miedo, estamos asustados. Pero el Señor le dijo:
hombres de poca fe. Sí. ¿Por qué tenéis miedo? Le dice. Entonces ahí es cuando podamos desglosar toda esta historia y poder sacar la enseñanza clara que lleva esta potente historia también. Bueno, generalmente uno habla de minusar, toma el pasaje y trata de sacar cada enseñanza ahí, que es increíble porque cuando el hermano habla que yo venía y me manda el mensaje, en lo que iban a hablar, yo este versículo ya lo estaba leyendo. Yo tengo una anotación ahí en mi Biblia. Bueno, quiero decir que esta es una Biblia que me regaló mi hermano Philip grande allá en Estados Unidos. Era un anhelo, me la regaló. Así que yo tomé la Biblia y empecé y tenía alguna anotación aquí. Porque cuando uno ve esta historia tiene en verdad mucho que decir. Increíble cuando uno va estudiando aquí Marcos capítulo 4. 35 al 41. Entonces, cuando uno mira esta historia, uno se da cuenta que aquí hay mucho que decir. Ahora, uno tiene que entender que el ser humano en sí está lleno de temores. Estamos llenos de temores. Temores cuando somos jóvenes como ustedes, a cómo uno va a enfrentar la vida. Me acuerdo que generalmente cuando uno, en el caso de mi hijo, cuando entra a la universidad, mi hijo le dio esta cuestión de crisis de pánico, porque va a un lugar nuevo, todo es nuevo, pero al final el ser humano estamos llenos de temores, llenos de temores. Cuando uno ve esta historia, uno ve también que como decía muy bien la hermana Valentina, que está dentro, ¿cierto?, de pescadores. O sea, ¿cómo los pescadores podían tener miedo que viniera una tormenta cuando ellos estaban acostumbrados? Eso, eran expertos en eso. Ellos pasaban y vivían en tormenta. Y yo creo que son los niveles de tormenta que vamos suscitando los cristianos, vamos llegando a niveles diferentes. Los niveles que yo tengo hoy día de tormenta no son iguales a los tormentos que tienen ustedes. Yo ya pasé por esos problemas, por esas dificultades. Mis tormentas son diferentes. Pero en sí, todos vivimos tormenta, todos vamos teniendo tormenta. ¿Ok? O sea, ¿alguien más quiere decir? Sí, increíble. En esta historia podemos ver la obediencia que tenían los discípulos al Señor, porque nosotros nos preparamos, hicimos un estudio. Era increíble porque en el 35 Jesús lo llama que tienen que pasar al otro lado, tienen que pasar por el mar, por la tormenta. Pero ellos no sabían que había tormenta, pero el Señor sí. Entonces yo creo que ya para desglosar rápido este primer versículo, se puede decir que toda la voluntad del Señor. Porque el Señor sabía que iba a haber tormenta, pero era como una prueba. Era que Él iba a estar con nosotros, pero iba a ver cómo reaccionamos en esa prueba. Buen punto, porque la pregunta es cómo reaccionamos en los conflictos y en las pruebas. Bueno, cuando uno ve la historia que dice la Biblia, que el versículo número 38 dice, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Ahora, cuando uno va a otras Biblias que tienen diferentes conceptos, hay una Biblia que está como escrita en este tiempo, dice que los discípulos fueron y gritaron, Señor, ¿dónde estás? Ahora, cuando uno ve aquí, uno puede decir que una de las cosas que produce nuestra vida cuando vienen los problemas es que muchas veces perdemos el control. Perdemos el control. Y yo creo que cuando perdemos el control, hay un problema ahí, porque cuando perdemos el control no tenemos la capacidad de reaccionar bien. Eso, llega un punto en donde pasamos como por el problema o estamos dentro de la tormenta y como que ya me superó esto, me quedo aquí ya no estoy puedo hacer solo, nada. solamente yo tengo el dolor, nadie más me entiende. Entonces al final como que todo lo que tenemos así pasando en la vida día a día también, olvidamos también aquello y nos cerramos en ese profundo dolor. Pensamos que estamos solos, pero el Señor, como sale ahí, está en la popa. Nosotros igual quizás no lo vemos, pero Él siempre está con nosotros. Podemos relacionarnos en la vida. Por ejemplo, nosotros somos los discípulos y ya estamos en la tormenta y podemos decir, Señor, ¿dónde está? Pero el Señor está al lado de nosotros. Entonces al final es como que necesitamos la ayuda de Él, que Él nos saque de esa tormenta. Correcto, entonces al perder el control perdemos de vista todo lo que está a nuestro alrededor. Exacto. Entonces solamente nos enfocamos en el problema y no lo que lo puede ayudar al problema. Entonces los discípulos que estaban ahí miraron, al perder el control, se olvidaron de algunos detalles. Y como decía muy bien Valentina, llega un momento que dice la Biblia que los discípulos dijeron, Señor, ¿no ve que perecemos? Al perder el control, como no teníamos escapatoria, vemos que ya no hay
dónde firmarnos, dónde tomarnos. Llega un momento que miramos que ya no hay control de nada. Generalmente los jóvenes, la gran mayoría de la gente que muere hoy en día en el mundo son jóvenes. Muchos jóvenes mueren hoy en día, más que adultos. Y es por lo mismo, porque llega un momento que los jóvenes piensan que ya no tiene salida, que ya no tiene escapatoria, que no hay esperanza. Y al final terminan quitándose la vida. Lamentablemente es así. Entonces, lo que queremos que la gente, lo que están mirando y escuchando, es que sepan que sí hay esperanza en el Señor. Como decíamos yo, hermano Lucas, ellos se dieron cuenta que con ellos no estaba cualquiera. Así es. Estaba el Señor de señores, el Rey de reyes, el Creador de los cielos y la tierra. Y uno puede seguir leyendo más abajo que Dios se levantó y dijo: ¿qué pasa, hombre de poca fe? Porque estaban amedrentados. Y eso, como usted estaba diciendo, sí, Dios es Señor de señores. Y yo veía también al leer este pequeño texto que dice en el 39: y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Ahí creo que ahí se ve la magnificencia y el poder tremendo de Dios, también. Que solamente al decir calla, ya la tempestad ahí cesó totalmente. Correcto, entonces cuando uno mira esto, uno dice: primero, perdemos el control. Segundo, nos queremos morir. Porque yo fui joven y me acuerdo que yo estaba, voy a contar alguna historia también. Me gustaba una niña y esta niña se llamaba Jacqueline Romo, mi esposa, y ella era pololeamos, y ella se fue, mi suegra se la lleva a Antofagasta, y cuando mi suegra se lleva a mi polola, a mi novia, a Antofagasta, yo sentí que el mundo se había acabado. Se destrozó mi corazón, se hizo mil pedazos. Y yo creo que esas son las grandes problemáticas que muchas veces tienen los jóvenes, el amor, ¿ok? Se meten por el amor, y a veces tenemos, él lo dejó, y el sufrimiento es brutal, si uno mira así, cuando uno se enamora de alguien. Seamos sinceros. Sí, vamos a abrir nuestros corazones, eso. Y eso es lo natural de todo, que pareciese que el corazón se quiebra. Y hay jóvenes que se han matado por amor, increíble, nos reímos, pero es tan profundo eso, que al final llega uno, porque piensa que ya no hay nada más, se acabó todo. Que era lo único que me tenía vivo. Increíble, claro, después uno crece y se da cuenta que no es eso lo que lo tiene vivo, pero en el momento precisa que eso es el sentido de tu vida. Y yo sentí eso cuando la niña tenía 14 años, y cuando mi esposa se la llevan, para mí es que el mundo se acabó. Y es increíble que empecé a vivir por vivir. Era un vivir por vivir. Era como un sonámbulo que andaba por esta vida errante, ¿ok? Pero yo sé que, y eso duró por mucho tiempo en mi corazón, porque yo sentía que que era el amor de mi vida, o sea, yo me quería casar con ella. Y no iba a encontrar a nadie. No iba a encontrar a nadie tan perfecta como ella. Saludos a la hermana Jackie. Hermana Jackie, digamos, todo el corazón. Hasta el día de hoy, amo a mi señora, ya llevamos 45 años juntos, y estamos de los 13 años juntos. De los 13 años. Harto. Yo la aguantaba harto. Así que yo creo que son diferentes, pero hay dolores que son tan intensos, claro. Tristezas que son tan intensas, que provocan y esas son las tormentas que uno tiene cuando somos jóvenes. Y como usted dijo, porque quizá usted se cegó en ese momento, porque tanto como el problema de que se fue ella, se cegó y como que ya, entonces ¿para qué estoy vivo? Es que me parece que uno dice, ya, ¿para qué vivo? Y hermano, y algunos, como decía yo, son así todos, pero algunos piensan así tan brutalmente, sí, que eso ya no vale la pena ni vivir. Y se tratan jóvenes, terminan quitándose la vida, porque ven que no hay nada más allá. Entonces, cuando uno mira esta historia, volvamos a esta historia en nuestro texto, uno ve que los discípulos, si algo es el Señor en nuestra vida, que Dios ahora en los problemas sigue siendo Dios. Exacto. Sigue siendo, porque estos discípulos se olvidaron que el que estaba con ellos no era cualquiera. No, y aparte también eso es lo profundo, porque ellos venían donde el Señor estaba predicando a la multitud. Ellos habían visto el poder de Dios. Entonces llegar así en la barca y atormentarse por esto, bueno, se entiende totalmente porque somos iguales.
Que Todos los estaban días cegados, vemos- porque como usted decía, el problema los cegó a ellos Claro. Eso. y no pudieron llevar a la práctica lo que habían aprendido con el Señor después de el Señor haber predicado a multitudes con ellos, que estaban viendo la grandeza de él. Correcto, cuando ellos ven a Jesús, que Jesús se para, de hecho ellos dicen, oye, ¿quién es este que es capaz de parar el viento, parar la tormenta? Parafraseando la historia, pero ellos recién entendieron que el hombre que estaba ahí era Dios, o sea, lo habían perdido, pero después reaccionaron que estaba Dios con ellos. Incluso ahí el mismo ejemplo que nos da es Jesús. Jesús dormía, estaba en paz porque él tenía fe y tranquilidad en su Padre, quien lo cuidaba a él. Entonces al final... Y ahí es lo importante, porque y ahí entramos en la paz del Señor. Porque en la historia lo que quiere enseñar al Señor, la abundancia, es que en el Señor nosotros vamos a encontrar paz. Cuando uno lee Juan 3:33, 16:33, el lugar lo cual es Luquita, para que podamos. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad que yo he vencido al mundo. Cuando uno pasa este tipo de tormentas, tenemos nosotros los cristianos la gran bendición que podemos ir buscar la paz del Señor. Y de hecho tenemos la paz del Señor en nuestra vida que nos ayuda a poder sostenernos en la tormenta. Porque mucha gente, cuando viene la tormenta y viene el problema, uno se quita la vida, otro tiene ataques de pánico, otro tiene dificultades. Hoy día está muy de moda toda esta cuestión del estrés. La gente vive estresada. La vida así es un caos en sí, en todo sentido de la palabra. Uno hoy día anda en la calle y no quiere decirle nada a nadie porque uno dice algo y no sé, se le saca una pistola o un palo y le va a pegar. Entonces, porque vivimos en un mundo muy estresado. Pero cuando uno ve el Señor dijo, mi paso dejo, mi paso doy, no como el mundo la da. Eso está en el libro de Juan 14:27. Dice, mi paso dejo, mi paso doy, no como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Increíble la paz del Señor. Dice, no como el mundo da, porque la paz que da el mundo, alguna gente la toma por un momento, momentáneo en algunas cosas. Pero la paz que da el Señor es una paz constante. Constante. Sí, eso es verdad. Incluso muchas veces, también en el versículo Juan 10:33, el Señor dice, yo vencí al mundo. El Señor sabe nuestras tristezas, nuestros problemas, nuestra alegría, nuestro enojo, porque Él ya lo vivió, ya lo sintió. Entonces también Filipenses 4:7 también dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, qué mayor tranquilidad y qué mayor paz es saber de que nuestros pensamientos, nuestros tormentos están bajo el control de Él. Incluso muchas veces también otra problemática que tenemos también nosotros es el hecho de estar en la tormenta, pero querer como sacar la tormenta, sacarla. Rápido. Eso, rápido. Salir De una. Y a veces queremos salir de la tormenta con nuestro propio esfuerzo. Con la Eso, propia sí, fuerza. Con nuestra propia fuerza, y en verdad nuestra fuerza no pueden tener. Eso, pero lo que el Señor quiere es que nosotros pasemos por la tormenta. Correcto. Los pescadores pasaron por la tormenta, ellos pasaron, pero nosotros lo que tenemos es la esperanza de que Dios nos ayuda en aquella tormenta. Que todo es un propósito. Que Eso. todo es un propósito. Dios tiene un propósito, por algo nos hace pasar esa tormenta para que ver cómo reaccionamos o cómo hacemos, cómo la pasamos con Él, cómo buscamos su ayuda. Incluso es increíble porque uno lee Marcos 4:35-41 y no sé en qué parte decía que nosotros a veces somos los discípulos porque Señor, ¿por qué quieres que perezcamos, que nos has desamparado? Porque muchas veces somos los discípulos los que reaccionamos así nosotros, pero como decía, el Señor está en la popa, está al lado de nosotros, entonces nos cegamos, somos como los discípulos, pero el Señor está tranquilo, está ahí, está siempre con nosotros y Él espera buscar la ayuda. Nosotros tenemos que buscarlo a Él para poder pasar esa tormenta y no cumplir como lo que está en el mundo. Quizás, como usted dijo, a veces uno se suicida o hace cosas
también está las drogas, todas esas cosas que buscan el alcohol. vicio. Son cosas que tratan de sacar la tormenta, pero al final ellos están dañando más con la tormenta, hacen que la tormenta siga creciendo. Sí, Sí, porque dicen, justo con lo que estás diciendo tú, en Salmo 94, 19 dice: en la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Y después en 22 dice: mas Jehová ha sido por refugio y mi Dios por roca de mi confianza. Y eso es como que, bueno, es literalmente lo que estábamos hablando, que muchas veces nos cegamos con los problemas, con las tormentas, y decimos, ay, estoy solo, ya no sé qué hacer, pero Dios es nuestro refugio, y Dios siempre está ahí al lado. Nosotros debemos buscarlo, porque muchas veces nosotros también, y yo me incluyo, y digo, ¿dónde está Dios? Pues a veces hay veces que me cuestiono a Dios, ¿por qué estoy pasando esto? Pero Dios tiene un propósito detrás de todo. Entonces solamente tenemos que esperar y confiar en Él, en la fe. Pensar en él. bueno, generalmente los problemas son para eso, para crecer. Cuando uno lee 2 Corintios capítulo 1, se lo tienen que buscar ahí, Joaquín busca 2 Corintios capítulo 1, la Biblia dice que generalmente los problemas que nosotros vamos pasando tienen un propósito. Nada, las cosas que nosotros pasamos están por pasar, ¿ok? Todo tiene un propósito. Me acuerdo de una historia antes que lo lea Joaquín. Yo me acuerdo, hermano, había un pastor, Pablo Rose, un hombre, un gran siervo de Dios. Él predicaba en los campamentos, cuando había los campamentos, los primeros campamentos de la iglesia bautista, él vino a predicar 3 o 4 campamentos y eran hermosas predicaciones. Y él cuenta una de sus predicaciones que él se muere su hijo, un bebé, muere un hijo bebé. Y él, mientras estaba ahí velando a su hijo, dice que llegaba mucho a consolarlo. Y yo creo que cuando él contaba la historia, me impactaba, porque él decía, todo lo que la gente me decía, ya sea algo, lo del mundo, aunque todos eran cristianos, todos me decían un versículo bíblico, me decían, esto dice la Biblia, así que ten ánimo. Y él decía, si alguien conoce la Biblia, ese soy yo. Entonces todo lo que ellos me decían, yo lo sabía. Así que, en verdad, todo lo que ellos me decían, yo lo sabía. Entonces, estaba ahí en el sufrimiento, porque uno tiene que entender que muchas veces uno dice, los cristianos siempre vivimos en gozo y no tienen que llorar. La Biblia dice que debemos reír con los que ríen y llorar con los que lloran. Si los cristianos sí lloramos. Sí. Dice la Biblia que cuando muere su hijo, el rey David, dice que el hombre no había nada que lo consolara. Hasta que se murió, él le rogaba a Dios que no le quitara a su hijo. Pero dice que estaba tirado ahí, clamando al Señor, pero Dios que no le quitara a su hijo, pero al final Dios se lo quitó. Pero él fue en sufrimiento. Ahora, vuelvo a la historia de Pablo Rose. Dice que no había nada que consolara a su corazón. Todo lo que él le decían, él ya lo sabía. Pero llega un pastor y le dice, se acerca y se sienta con él y le dice, va a llegar un momento en tu vida que cuando tú despiertes, no va a ser lo primero que venga a tu mente, el sufrimiento de ver partir a tu hijo. Entonces él se siente y le dice, te voy a contar una historia. Dijo, yo todos los días llegaba con mi vehículo y mi hijo me salía a recibirme y él abría el portón y yo entraba y él me guiaba en el auto y me decía, papá. Y yo entraba a mi vehículo y él me ayudaba todos los días. Un día llegó, un día normal, llegué con mi vehículo y dijo, mi hijo salió a recibirme, me abrió el portón y yo empecé a retroceder con mi vehículo hasta cuando veo que de repente se me perdió mi hijo de los espejos. Ya no lo vi más. Y él se estacionó, se baja a mirar y su hijo estaba debajo del auto con la rueda encima. O sea, él mató literalmente a su hijo. Obvio, fue un accidente. Pero ¿quién más tenía autoridad para hablar de este tema y decirle que al final él llegó un día, porque imagínense, despertar todos los días en la mañana y pensar que tú, porque la culpa es tan grande, pensar que tú mataste a tu hijo. Sabemos que no es que lo quiso matar, fue un accidente, pero la culpa es tan brutal que él pensaba que él lo mató. Entonces dijo, pasaron tantos años que llegó un día que yo desperté y no fue lo primero que se me vino a mi mente.
Entonces cuando le explicó, le dijo eso a Paulo Rose, Paulo Rose dijo, cuando el hombre me contó esa historia tan brutal, dijo, eso calmó mi corazón, dio paz a mi corazón. ¿Okay? ¿Qué dice 2 Corintios capítulo? ¿Qué versículo, hermano? Del 1 adelante. Del 1. Sí. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Gracia y paz a vosotros, de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. ¿Sí, muy bien, cuando lo que está hablando de ese pasaje, cuando nosotros pasamos tribulaciones, como le pasó al pastor Pablo Ross, cuando yo paso tribulaciones y otra persona está pasando lo mismo que pasé yo tengo la capacidad para decirle, esta es la forma. Y yo lo puedo consolar, yo lo puedo entender perfectamente porque yo pasé exactamente por lo mismo. Es difícil a veces cuando yo voy a un velorio, alguien que falleció, yo lo abrazo. En verdad, a mí me cuesta decirle palabras, yo solamente le abrazo y digo que el Señor console tu corazón. Porque no hay ninguna palabra que pueda consolar ese corazón. Hace poco murió mi sobrina Javiera, y cuando pasamos ese momento, veníamos hace poco de que había muerto mi hermano, también en una muerte así, esta muerte que uno no espera, un día para otro. Entonces son momentos tan tristes, que yo hasta un poco tiempo me hablaban de mi hermano, de mi sobrina Javiera, y las lágrimas saltaban, porque el dolor era tan brutal que es potente. Entonces llega un momento que uno no puede descansar, uno piensa que puede solucionarlo todo, porque en ese momento cuando muere mi sobrina, que se fue a la presencia del Señor, pero aquí quedó mi hermana, y eso me dio una profunda tristeza, porque mi hermana estaba abatida, yo la vi a mi hermana terriblemente abatida, era algo, ninguna palabra podía consolar ese corazón, ninguna palabra, y eso partió mi corazón. Entonces, ¿cómo consolarla? ¿Qué podía decirle de todo esto? Si ella tenía un dolor tan grande, escúchenme, tan grande, que era difícil poder expresar alguna palabra. Lo único que hice yo fue abrazarla nomás, y había que cuidarla, pero en mi cabeza también había muchas cosas, porque tenía que ordenar todo, mi casa, mi mamá, mi hermana, la muerte de mi hermano, y eso atormentaba mi vida, era una tormenta mía, o sea, estaba ahí en la barca, en medio de la tormenta. Pero hay cosas que nosotros literalmente como humanos no podemos cargar, hay cargas que no podemos llevar, hay cosas que nosotros no podemos solucionar, no está en nuestras manos solucionar, no tenemos el poder para hacerlo. A veces uno dice, ¿cómo poder ayudar? No tengo cómo poder ayudar, no tengo suficientemente, a lo mejor toda la sabiduría del mundo. A veces yo me gustaría entrar al corazón y cambiarle, o sacar la tristeza que está, pero lamentablemente no la tengo. Entonces, ¿qué puedo hacer uno? En mi caso, ahí en Hebreos, dice la Biblia en Hebreos, busquen ahí Hebreos, hay un versículo ahí hermoso. Hebreos, capítulo 15, Hebreos 4, 15 y 16 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Primero podemos ver que dice la Biblia, porque no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer, y que dice la Biblia, de nuestras debilidades. O sea, tenemos un Dios compasivo. Si alguien conoce a Dios
Dios se compadece de nosotros. Eso. Entonces, primero. Segundo, cuando sigue leyendo el versículo número 16, dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar, ¿qué cosa? Misericordia y hallar gracia. ¿Para qué cosa? Para el oportuno socorro. A veces nosotros necesitamos socorro. Tenemos que entender que mi Dios, aunque no lo vemos, mi Dios es un Dios compasivo. Los discípulos no estaban solos. A veces nosotros pensamos que Dios, estamos solos. ¿Quién nos va a salvar? Señor, me tiene solo acá, y no, en verdad no estamos solos. Dios está con nosotros. Y ahí es donde entra la fe también. Ahí es creer, porque sin eso no podemos. Sin eso no podemos entrar al trono al trono de la gracia, que es el oportuno socorro. Porque ahí yo le creo al Señor. O sea, ¿dónde voy? ¿A dónde voy? Entonces, yo no podía dormir en la noche. Estuve mucho tiempo en la barca. Sí, la tormenta, venían las olas. Ahí el libro, de hecho, habla que Pablo iba en el barco y vino un euclidón, que era como una tormenta gigante. Bueno, yo estuve ahí, y yo sé que muchos de los que están mirando ahí han estado ahí también en la tormenta, una tormenta que en la noche no se puede dormir, que uno se da vuelta para allá, vuelta para acá, y piensa, ¿cómo lo puedo solucionar? No lo vas a poder solucionar. No. Llega un punto en que uno mismo se llega a perder. Llega a perder como el brillo, la esencia también, y aparte lo que es Dios también. Muchas veces olvidamos lo que Dios ya hizo con nosotros, olvidamos las cosas que Dios hizo un milagro, que muchas veces tuvimos una aflicción, pero Él nos dio alegría y el poder levantarnos nuevamente. Entonces, muchas veces olvidamos eso también. Correcto. Entonces, cuando estamos en la tormenta, como decía muy bien María Valentina, perdemos el gozo, perdemos el brillo, nuestro rostro se demuda, andamos tristes. Y es porque estamos pasando momentos tristes. Pero tampoco eso debe, para la redundancia, ponerlos tristes, ¿sí? Es parte del proceso. Eso, es como Romanos 8:28, que me va a fijar solamente en la primera línea que dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. A ver, Luquita, ¿qué dice? Sí, iba a complementar de Hebreo, que dice Salmos 46, 1 y 2, dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes del corazón del mar. Amén. Increíble el versículo ahí con todo lo que está hablando usted, de que al final yo creo que todas las tormentas que Dios nos hace pasar es un propósito que tiene para nosotros en nuestra vida. Quizás no sea para nosotros, quizás sea para algunos, para más cercanos, y quizás Dios está llamando a uno a través de las tormentas de uno igual. Correcto. Yo creo que las tormentas son para eso, para que nosotros podamos reaccionar, y eso nos hace dependiente de Dios. Yo creo que el problema que tenemos muchas veces es que muchas veces, como vivimos una vida tan cotidiana, y todo es cotidiano, nos sentimos autosuficientes, que nosotros podemos solucionar nuestros propios problemas. Y caemos en eso. Generalmente todos caemos en eso. Porque sentimos que tenemos las capacidades y nos olvidamos que las capacidades las da Dios. Pensamos que yo puedo solucionar porque yo tengo las capacidades de hablar, yo tengo la capacidad de tener buena memoria, pero nos olvidamos que todo eso, todos los talentos que tenemos, los dones que tenemos, nos ha entregado Dios. Entonces, llega un momento en nuestra vida que nuestra dependencia, yo creo que donde somos más espirituales es cuando estamos atravesando problemas. Porque eso nos lleva a orar, eso nos lleva a leer la Biblia, eso nos lleva en cada día a estar pensando: Señor, ayúdame, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame. Y eso nos hace volver a la dependencia de Dios. Que Dios es mi ayudador, que Dios es la roca, que Dios es el salvador de mi vida, que Dios vino y cambió mi vida, que Él es el Señor de señores. Como un día dice la Biblia, ahí en el libro romano dice que un día dijimos: Señor, si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor, el Dios de tu vida, ahí, y volvemos a retomar y decir: Señor, tú me puedes salvar. Y volvemos a esta dependencia de Dios, que Dios es mi ayudador, que yo solo, por Hernán Núñez, por mis propias capacidades,
no puedo conseguir nada. Yo no puedo hacerlo solo. Entonces yo decía, hermano Núñez, tú no puedes tomar a tu hermana, a tu mamá, a tu hermano, cambiarlo todo. No tengo las capacidades, soy bueno para hablar a veces, puedo tomar decisiones. Entonces yo fui al trono de la gracia. Bueno, hermano, ya para complementar también, tenemos un par de preguntas para hacerlo. El quiz. Prepárate. Con lo que estábamos hablando, ¿cómo podemos encontrar paz en medio de la tormenta? Eso, tiene así unos tips para lo que nos Tips están para viendo. lo que están viendo. Quizás- Es lo que estaba tratando de decir al principio, o recién, es que primero era que mi dependencia en Dios. Primero, que no soy autosuficiente, que yo no puedo solucionar los problemas. Que el Dios que yo alabo, Él puede hacerlo todo. Cuando uno mira la Biblia, dice la Biblia que hay algo imposible para Dios. Para Dios no hay nada imposible. Todo lo puede hacer Dios. Pero Dios, no Hernán Núñez, no Joaquín, no Lucas, no hay. Dios, para Dios no hay nada imposible. Segundo, la dependencia de Dios, ir y reconocer que yo no tengo las capacidades. Y lo otro, lo que leyó Valentín en Filipenses Filipenses 4:7. 4:7 que dice, Dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. amén. Porque llevo 40 años sirviendo al Señor, pero siempre he dicho que cuando vienen los problemas, yo tengo que poner en práctica todo lo que yo he aprendido, ¿ok? Porque no saco nada como venir a la iglesia y sentarme todos los domingos, leer mi Biblia, si cuando vienen los problemas no coloco nada en práctica de lo que está aquí, sino que uno tiene que poner en práctica lo que está aquí. Este es el poder. No solamente ser oidores, sino también Hacedores, correcto. Entonces, cuando yo pongo en práctica lo que enseña la Biblia, eso es lo que va a ayudar a mi vida. Entonces, primero, mi dependencia es de Dios. Amén. Que tengo que ir a orar al Señor, que es nuestro oportuno socorro. Hebreos, capítulo 4, versículo 16. Filipenses, que debo pensar, Señor, no tengo las capacidades. Señor, no lo puedo hacer. ¿Ok? Porque esta mochila no la puedo cargar yo. Yo no puedo cargar. ¿Ok? Entonces, el Señor, por eso el Señor dijo este versículo ahí en Mateo 11, dice, Señor, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Entonces el Señor es el que hace descansar. Yo me saco la mochila y digo, Señor, ahí está, yo no la puedo llevar. Cuando yo hice eso, déjame decirle que yo descansé. Amén. Y ahí vino Salmos 4:8, que dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tu Jehová me hace vivir confiado. Entonces, práctica, escucho, leo, pongo en práctica, y esto es lo que llena mi vida, y Dios puso un descanso, una paz en mi corazón. Y de ese momento yo puedo dormir toda la noche. Amén. Toda la noche. Y también como estábamos hablando ya al principio, cuando hablamos que muchas veces en la tormenta perdemos el control, la cordura, ¿cómo podríamos tener paz en medio de la tormenta? Bueno, ser pacientes. Pero hay que entender que cuando uno pasa la tormenta, Salmo 23, ¿ok? Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal. Ahora, esta tormenta, si algo nos enseña a Dios a tener la paciencia, y Dios nos ha dado las armas para la paciencia, ¿ok? Cuando uno va a 2 Timoteo 1, versículo número 7, dice que Dios no nos da un espíritu de cobardía, sino que amor, poder y dominio propio. Entonces, cuando vienen los problemas, primero tengo que entender que tengo el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es poder por sí mismo. Cuando yo entiendo que tengo en mi corazón al Señor, tengo el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que me ayuda a tener la paciencia, a tener, como dice, porque Dios nos ha dado un espíritu de cobardía, no tengo que ser cobarde, porque a veces tratamos de huir de los problemas y los problemas nos siguen a nosotros. No tenemos que huir los problemas, tenemos que enfrentar los problemas, porque Dios nos ha dado un espíritu de cobardía. Los cristianos no somos cobardes, nosotros enfrentamos el problema
Y ese es un buen punto también, porque para enfrentar los problemas no le echamos la culpa a los demás. Uno tiene que asumir sus errores, uno tiene que asumir que en verdad, porque a veces le echamos la culpa a todo lo que me está pasando a mí. Y uno dice, bueno, ¿y tú? Y siempre diciendo, bueno, y lo que está pasando es por tu culpa. A veces somos desobedientes, porque dice también en Hebreo, dice que Dios 12:11 dice que ninguna disciplina, ningún problema al principio parece ser causa de gozo, sino que de tristeza. Pero después dice que después da frutos apacibles de justicia para aquellos que han sido ejercitados. Entonces, los problemas son para ser ejercitados. Nada al principio causa de gozo, sino que de tristeza. Pero después ya dice la Biblia que dice frutos apacibles de justicia para aquellos que han sido ejercitados. La paciencia es importante. Y preguntarse, Señor, ¿para qué? ¿Para qué la dificultad? ¿Por qué el problema? Señor, ¿para qué? Porque si preguntamos, Señor, ¿por qué a mí? Tenemos que preguntar al Señor, ¿para qué a mí? Amén. ¿Para qué a mí? Acompañando también lo que usted dice con el Salmo 121, 7 al 8. Dice, Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Amén. Amén. Así es. Buena pregunta, ¿no? ¿Otra pregunta? Bueno, esto lo hacemos La producción. con los invitados. Cada invitado vamos a hacerlo sacar en este Así, un papelito. un papelito, que es un versículo. Cada invitado tiene que sacarlo. Por favor, sáquenlo, hermano. Producción. Ya. Tienen que leerlo ¿Ya? y explicarlo el versículo. Muy bien, el versículo que saqué, bueno, ya lo dije, Salmo 23, 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no tendré mal alguno, porque tú estás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Okay? Me gusta porque cuando uno lee los versículos anteriores, el versículo 1 dice, Jehová es mi pastor. Y cuando uno lee Salmo 23, uno dice, Jehová es mi pastor. Entonces uno tiene que tomarlo como suyo. Dios es mi Dios, es mi Señor. Y ese ejercicio es tan profundo porque eso llena tu corazón. Eso te llena tu vida. Porque dice, Jehová es mi pastor, mío. Dios me cuida, Dios me guarda, Dios me sustenta. En estos tiempos, el caminar cristiano no es fácil, y aquí lo va a decir más abajo. Aunque ande en valle de sombra, dice la Biblia. Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré. ¿Por qué no temeré? Porque Jehová es mi pastor. Él es el que me guía. Cuando yo entiendo eso, el problema está aquí cuando la gente pasa por el valle y pierde el control y vienen todos estos problemas en la vida, es porque nunca han entendido el que va delante de Jehová. Jehová. Es cuando el pueblo de Israel iba por el desierto. Y ellos no entendían que el que lo iba guiando en la noche, el fuego, y en el día era la nube, era Jehová. Ellos nunca fueron solos. Entonces es lo mismo nosotros nunca estamos solos. Jehová es el que nos acompaña. Y más cuando estamos en el valle de sombra. Dice, aunque ande en valle de sombra, no temeré mal alguno. Entonces cuando yo veo que el Señor es mi Señor, me hace sacar fuerza de la flaqueza, de donde yo estoy. A veces he estado tirado en el suelo con mucha tristeza, mucho dolor. Hay tristeza que uno no puede decir, tristeza, ándate. A veces la tristeza se queda en el corazón. Pero lo lindo esto es que uno se vuelve a levantar. 7 veces, Proverbios 24 dice que 7 veces se cae el justo y se vuelve a levantar. Se vuelve a levantar. Entonces dice, porque tú estás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Entonces, Dios siempre está ahí para alentarnos, para animarnos. Aunque andemos en valle de sombra de muerte, Dios siempre está ahí. Dios nunca nos desampara, nunca nos deja solo. Dios siempre está ahí. Aunque a veces no merecemos nada del Señor. Porque somos tan inconstantes, tan infieles. Pero Dios sigue siendo fiel. Amén. Eso es verdad. Bueno, ya para ir finalizando, me gustaría dar un breve mensajito que, bueno, para comenzar,
hablando también lo que estábamos hablando hace unos minutos, unos momentos, en Isaías 41:10 dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Este creo que es un versículo muy hermoso porque acá podemos ver que acá Dios mismo nos dice que no debemos de tener temor porque Dios está con nosotros y no desmayar porque siempre Él nos va a estar esforzándonos. Y hay muchas veces que a mí, no sé si a ustedes les ha pasado, o hermano Hernán, que estamos pasando por momentos, por aflicciones, por tormentas, angustia, que hay veces que ya se llega como a notar. Y a mí me han preguntado así como: oye, ¿estáis bien? No, sí, estoy bien, pero ¿por qué te noto así como cabizbajo, por decirlo así? Diferente. Exacto. Y eso fue algo a mí que a mí me pasó por un momento que yo tuve una tormenta. No quiero hablar de mí, pero es como para darlo de ejemplo. Yo estuve así en una tormenta. Fue complicado para mí, después vinieron varios problemas. Pero en medio de la tormenta, como estaba hablando, yo vi a Dios ahí en medio. Amén, eso. Porque hubieron unos problemas con mi familia, pero en medio de esa tremenda tormenta, mi papá, y yo le doy gracias a Dios por mi mamá y por mi papá, que me dieron, que Él nos agarró los cuatro, y en ese problema mi papá se puso a orar. Amén. Y fue un momento muy hermoso que yo atesoro en mi corazón, porque si ellos no conocieran a Dios, ¿cómo hubiera pasado ese momento sin conocerles? Y yo en ese momento tuve una paz tremenda, y había noches en las que yo no podía dormir luego de eso, pero ahí estaba mi papá, mi hermana: ora, confía en Dios que te va a guardar. Y bueno, también quiero decir Juan 3:16, que es un versículo muy conocido, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si tú, joven o adulto, anciano, quien sea que esté viendo el podcast, estás en una tormenta, en una aflicción, y piensas que ya no hay una salida, como estábamos hablando recientemente, o como hay varios que buscan salida en las drogas, en la salida, incluso deporte, lo que sea. Esas cosas son temporales, son espejismos que nos pone el mundo para no llegar a Dios. Y Dios dice que porque de tal manera amó Dios al mundo, o sea, Dios tuvo un propósito, y Dios amó tan grande al mundo que dio a su único Hijo por todos nosotros, no por algunos, no por por el Lucas, por la Vale, no, por todo el mundo. Así que si tienes miedo, vergüenza, o simplemente no quieres, yo como consejo te daría que te acercaras a Dios, que lo buscaras. Y no es tan difícil, no es complicado el camino. Te puedo decir, si es complicado, no, nadie dice que es fácil, porque como estamos hablando, van a haber muchas tormentas, pero ahí está Dios con nosotros para siempre darnos pronto auxilio, pronto socorro. Entonces, busquen a Dios, que Él nos puede sacar de cualquier mal, les va a dar una paz inmensa, una paz infinita, como estábamos hablando, y créanme que sus problemas se van a acabar. Como estábamos hablando en este capítulo, uno, si busca a Dios, Dios puede, nosotros podemos pasar esta tormenta rápido, pero con Dios iba a ser mucho mejor, porque todo lo que hemos hablado en este capítulo es el propósito que Dios tiene en la tormenta. Entonces, lo invitamos a ustedes para que puedan reflexionar y puedan buscar a Dios. Sé que la mayoría siempre tiene el mundo de muchas costumbres, muchas cosas que por ser cristiano, no tengan vergüenza. Busquen a Dios, búsquenlo. Ese, como decía mi hermano, porque de tal manera amó Dios al mundo, a todos, al mundo. Entonces búsquenlo, no tengan vergüenza. Si tienen algún familiar o alguien, o incluso pueden preguntar en YouTube, en todos lados, en las redes sociales, de cómo buscarlo, y podemos quizás ayudarlo. Y no tengan miedo, para que todas esas tormentas que pasen ustedes puedan pasarlas con el Señor. La Biblia dice que si confesares con tu boca, serás salvo. Y como decía, no es tan complicado, algo fácil, pero tiene que ser de verdad.
Exacto, de corazón. de corazón. Decir, Señor, te dejo, como decía el hermano Hernán, unas cargas tremendas que teníamos. El Señor dice, ay, ¿cómo dejó el versículo? Venid a mí todo lo que esté trabajado y cargado. Exacto. Piensa en el descanso. Dejar nuestras cargas a los pies del Señor y Él nos va a dar descanso. Y el descanso no es por un momento. La Biblia dice que es para siempre. Amén. Como dice el mismo versículo, para vida eterna. Entonces, yo diría que si estás en un momento malo, en una aflicción, busca a Dios. En cualquier momento, en un rincón, enciérrate en el baño si te da vergüenza, da lo mismo. Al Señor no le va a importar en el momento donde tú estés, simplemente que te entregues a Él de corazón. Y creer. Y creer, tener fe. Como dice nuestro lema, una voz joven y una Una fe. fe. Amén. Entonces no sé si alguien más quiere decir. Ah, sí, yo. Ahora preguntarle a ustedes, ¿en qué momento estás tú ahora en este momento? Si estás en tempestad, estás en calma. Pero a raíz de todo lo que hemos hablado, todo llega a un mismo objetivo. Dios está con ustedes. Dios está con nosotros. Sí, eso. Amén. Así que ya para finalizar, le damos el mayor abrazo y agradecimiento también a usted, hermano Hernán, por este lindo capítulo en el cual hablamos paz en la tormenta, en el cual gracias por compartir de la palabra, de la sabiduría muchas también, gracias. y también por expresarle también a los que nos escuchan, los que nos ven, lo que Dios hace para con nuestras vidas. Entonces, para finalizar, ¿quiere decir algunas palabras? Bueno, sí, en verdad, yo creo que el mundo hoy día, cuando uno ve los psicólogos, no hay hora para los psicólogos ni para los psiquiatras. La gente está enferma del alma. La gente necesita a Dios. Lo único que puede sanar el alma es Dios. No hay nadie que pueda sanar el alma, porque es un problema espiritual. Entonces, como decían mis hermanos, que el único que puede solucionar, calmar la tempestad en su vida, Jesús, es que puede darle todo lo que usted necesita. Los problemas van a seguir, partimos diciendo eso al principio. Así es. Este mundo está maldito, los problemas siempre van a estar. Pero cuando Dios está con nosotros, Dios nos ayuda, Dios nos da la paz que necesitamos para vivir cada día. Pero cuando uno está sin Dios, no hay esperanza de nada, absolutamente nada. Así que, nada, busquen al Señor. Como decía mi hermano, pídele al Señor que entre en su corazón, diga al Señor, necesito esa paz que mi hermano está hablando, yo necesito esa paz, yo sé que usted la necesita, y Dios, téngalo por seguro que Dios le va a dar la paz que usted necesita. Amén. Que Dios le bendiga mucho, hermano. A mí fue un placer estar aquí. Qué bueno, ya vamos finalizando, así que ya saben ya, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, ahí en la campanita va a poner, síganos en TikTok también, en Facebook y también en Instagram, como Generación, bueno, Jefe Oreb. así es, así que atentos, vamos también a estar subiendo videos cortitos, así que atentos por favor a todos. Nuevos invitados. Eso, nuevos invitados también, así que nada más que agradecer a todos y también a nuestro hermano, de verdad que estamos muy gozosos, nos vamos así alentados. Muy alentados. Y tarea para ustedes, lean 1 de Pedro 5:7. Tienen que Cualquier leerlo. cosita en los Preguntas, comentarios. comentarios, todo lo que tengan dudas, les responderemos. Y ahí Así espero que que hayan disfrutado todo este capítulo. Sí. Y empezamos fuerte esta temporada, muy Sí. buena. Así Vamos que por más. disfruten, disfruten. Así que ya nos vamos despidiendo. Chao, chao. Corazón coreano. Corazón coreano, hermano. Así. Jóvenes somos no para